Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de abril del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: digan así: «Sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo». Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Señor resucitó. Triunfó la vida. El Señor sacó a la luz la vida por su resurrección. Y ahora tenemos la vida que antes habíamos perdido por la desobediencia adámica. A obedecer ahora, hermanos, a obedecer el mensaje de nuestro Dios en Cristo Jesús. El Señor resucitó. Las mujeres fueron las primeras que fueron al sepulcro, el primer día de la semana. Y lo encontraron vacío. Había sido quitada la losa, estaban echados afuera los lienzos que habían atado al cuerpo, el sudario que cubría la cabeza. Y aquí nos dice el relato de Mateo: llenas de alegría, corrieron a avisarle a los discípulos. ¿Qué entendieron las mujeres? El cuerpo no estaba. Fíjense que el relato juánico nos habla de María Magdalena, centralmente, que estaba con las mujeres. Las mujeres fueron las que siguieron al Señor. Las mujeres fueron las primeras en ir al sepulcro. Las mujeres van a ser las primeras en avisar a los discípulos que el Señor no estaba en el sepulcro, que el Señor había resucitado. El Señor se les va a aparecer. Las mujeres que eran tan marginadas, ¿no es cierto?, en tiempo de Jesús, la mujer estaba en un segundo plano, y sin embargo no lo estaba para Dios. Para Dios estaban en el mismo plano varones y mujeres, tenían exactamente la misma dignidad. La misma dignidad tenían pobres y ricos, la misma dignidad tenían los marginales, los cuales vivían su mayor parte en la zona de la Galilea, que es donde comenzó a predicar nuestro Señor Jesucristo, Galilea de los gentiles. El Señor se vinculó con todo tipo de gente, con los marginales, con los despreciados, con los extranjeros, con los leprosos, con todos. El Señor vino por todos, para todos. Murió por todos, la muerte de todos, gustó la muerte de todos y por todos, y resucitó para todos. Y a los primeros que el Señor se les va a aparecer, resucitado, va a ser a las mujeres, las que tenían el papel secundario, pero las que habían sido más valientes, más fieles, las que lo habían seguido, con María Magdalena al frente. Bueno, y aquí las vemos, corriendo a avisar a los discípulos. Los discípulos, fíjese, estaban en la casa, no se habían acercado. Recordemos esto, que cuando el Señor va cargando el madero rumbo al Gólgota, donde va a ser asesinado, donde va a ser crucificado, los discípulos seguían de lejos estas cosas, claro, los que seguían, ¿no?
Muchos se habían apartado por temor a los judíos o permanecían ocultos. ¿Qué temían? Y correr la misma suerte que el Señor seguramente. Pero las mujeres fueron más valerosas, siguieron al Señor. Y aquí la vemos ya, el primer día de la semana, llevando los bálsamos para el cuerpo. Y el sepulcro vacío les daba el testimonio de que el Señor no estaba ahí, de que el sepulcro, la muerte, no podía retener a aquel que tenía el absoluto poder sobre la muerte, a la cual había venido a aniquilar, a la muerte y al autor de la muerte, el opositor a Dios. Y ahí van, llenas de alegría, a avisar a los discípulos. ¿Y quién se les aparece en el camino? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí, según el relato de Mateo, se aparece el Señor resucitado. ¿Y qué les dice? No teman, vayan a avisar a mis hermanos que voy a Galilea, que allí me verán. Fíjese, en el mismo lugar, en la misma zona, en la zona marginal donde comenzó su predicación, su ministerio, su magisterio, el Señor de la vida. Ahí lo iban a ver. Y esto es para profundizarlo mucho, hermanos queridos. Fíjese que usted tiene que ver al Señor, tiene que verlo en todas aquellas personas y cosas en las cuales el Señor se nos dice. ¿Recuerda usted en el final juicio, conforme lo describe Mateo, cuando el Señor venga a establecer justicia conforme a la justicia única que es la de Dios? ¿Qué nos dirá a todos? ¿Tuve sed, me dieron de beber? ¿Tuve hambre y me dieron de comer? ¿Tuve preso y me fueron a ver? ¿Usted lo hizo? ¿Usted lo hizo con cualquiera de las personas que vio en esa situación? Si usted lo hizo, mostró amor. Mostró el amor que mostró el Señor, el total amor que mostró el Señor cuando se acercó a todos aquellos que eran despreciados, marginados, subestimados por el pueblo, por la mayoría, sobre todo por la gente que estaba en el poder, los funcionarios del poder, los sumos sacerdotes, los ancianos del consejo, los doctores, los escribas, los cuales se hacen ver aquí ahora, fíjese. Mientras las mujeres van llenas de alegría a comunicar esto a los discípulos, el Señor ha resucitado, el Señor va delante de ustedes a Galilea, vayan a Galilea, ahí lo verán, el Señor se nos apareció. Cuando se apareció el Señor a las mujeres, se postraron a sus pies, lo abrazaron. Señal de adoración verdaderamente, de reconocimiento, aquel que había triunfado sobre la muerte, aquel que había puesto la vida como Dios la había hecho por sobre todas las cosas. El mayor tesoro, el derecho que tienen todos aquellos que son derechos y fieles al Dios de la vida, al Dios que contesta la oración, al Dios que protege, al Dios que nos cuida. En Cristo Jesús hizo todo eso, hace todo eso el Señor y lo sigue haciendo hasta el final de los tiempos. Pero mientras tanto los funcionarios, los sumos sacerdotes, los que mandaron matar al Señor, se reunieron también en consejo de la mentira, consejo de la muerte, consejo que niega la vida y al autor de la vida. Y fíjese en qué convinieron. Le dijeron a los guardias que estaban encargados de custodiar la tumba del Señor, que dijeran esto, que sí, que durante la noche se habían quedado dormidos, entonces vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo. Y querían hacer creer que había resucitado, porque no estaba en el sepulcro. Que dijeran esta mentira. Y si llegaban a tener alguna dificultad con el gobernador, por causa de su impericia en la custodia del cuerpo, entonces que no se preocupasen, que ellos iban a arreglar las cosas. Mientras tanto le dieron un dinero, una coima directamente, y pagaron así la mentira de la muerte, de los obreros de la muerte.
Acá hay una acotación, esta traducción del Evangelio de Mateo. Es esto lo que siguen creyendo los judíos hasta el día de hoy, que los discípulos se robaron el cuerpo. Actualmente podríamos decir, hermanos, sin embargo, que hay judíos creyentes, hay inclusive grupos de judíos mesiánicos que creen en Jesucristo. Fíjese, no podemos así generalizar, decir los judíos mataron al Señor de la vida. No, porque los primeros creyentes en Cristo Jesús fueron los judíos también. Fíjese, los primeros cristianos procedían del judaísmo. Los apóstoles de Jesús eran todos israelitas. La Virgen María era israelita, también era José, San José. También nuestro Señor Jesucristo era, según la carne, como Hijo del Hombre, israelita. Bueno, los damos como dato, hermanos, para tener en cuenta y no ser precipitados en el juicio en este tiempo, después que han transcurrido más de 2000 años de la resurrección de nuestro Señor. La Iglesia de Cristo ha crecido, ha llenado la tierra, es el mayor credo en orden al número de creyentes con los que cree, con los que cuenta, y el Señor de la vida ha triunfado en todos los órdenes. Bueno, y avisaron al Señor, sí. Fíjese, en Galilea, allí lo verán. Ahora se enteraron los discípulos. El apostolado inicial, la publicación de la resurrección del Señor, corrió por parte de las mujeres. Y yo diría principalmente, atendiendo al Evangelio de San Juan, diría por parte de María Magdalena. Claro, fíjese los personajes que seguían a Jesús, que estaban junto a Jesús, que creyeron en Jesús. Uno diría, bueno, no eran personajes de renombre en general, de gran prestigio social, de gran prestigio socioeconómico, podríamos decir. La Galilea era también una zona más bien pobre, y había el criterio general en Israel que de la Galilea no salía lo mejor. Como quien dice, bueno, no salía nada bueno de Galilea. Se le había dicho a Nicodemo, cuando Nicodemo, que finalmente fue creyente en el Señor, trataba de subrayar el mérito de nuestro Señor Jesucristo, como profeta, como enviado por Dios. Estaba ese criterio. Era gente, digamos, marginal, ¿no? Y todo así por el criterio, la costumbre que tenemos los seres humanos de ser tan precipitados en los juicios y de prejuzgar con tanta ligereza. El decir que era Galileo ya era como desacreditar a la persona. ¿De la Galilea puede salir algo bueno? Bueno, de la Galilea comenzó la predicación del Maestro de la vida, del Redentor y Salvador de la humanidad, de la Galilea. Y el Señor se relacionó con los pobres en general, y con pecadores. Pecadores somos todos, y eran todos, por supuesto. Y del pecado vino a buscarnos, y del pecado y de la muerte vino a buscarnos. Y sabía dónde venía, precisamente. Por eso venía, porque no vino a buscar justos. El médico está para los enfermos, como el mismo Señor nos enseñó, no para los sanos. Y parece que no había ninguno que estuviese sano, ni aquellos que eran considerados enfermos, marginales, marginados, y aquellos que se consideraban justos, que creían servir a Dios, y que eran en general los más hipócritas. Y todos estos, los marginales, fueron los que tuvieron el privilegio de ver al Señor resucitado, de testificar la resurrección del Señor, de ver y testificar la resurrección de la vida que venía otra vez a la sociedad de los hombres, a la sociedad humana. La vida que está ahora con nosotros, el Señor ha resucitado,
Y quien sigue al Señor tiene la vida, y la vida eterna, la vida única y definitiva, la vida nueva. Ahí está depositada nuestra fe, hermanos. Y de ahí no nos movemos, porque ahí está la vida y la felicidad eterna y la seguridad de los días. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que hoy el Señor nos pide que seamos testimonios de su resurrección, que proclamemos con nuestra vida, con nuestras palabras, que el Señor vive. Mencionabas hace rato que lo podemos encontrar en el otro, en la palabra, en la Eucaristía, pero también dentro de nosotros, y uno no puede explicarlo, pero hay algo en el corazón que te impulsa a proclamar que el Señor está vivo, que resucitó. Ojalá hagamos caso de esa moción que el Señor nos da en el corazón para animar, sobre todo en estos momentos de pandemia, Miguel, a las personas que no lo conocen, que están desesperadas, que quizás angustiadas por esta situación no saben a quién recurrir. Mostrémosles al Señor resucitado. Es lo que tenemos que hacer verdaderamente, Patricia, mostrar al Señor resucitado a través de nuestra conducta como testimonio de lo que decimos cuando proclamamos la resurrección del Señor. El Señor vive, la vida es posible, otra vez la vida. Ese es el testimonio que lo podemos y debemos dar de muchas maneras, a través de la oración, a favor de aquellos que proclaman la palabra, en el proclamar de la palabra, en nuestra actitud de acercamiento al necesitado, al pobre, descubrir en el otro que el otro somos nosotros, mostrar hacia él el amor que mostró Jesús hacia todos. En esa actitud verdaderamente cristiana, verdaderamente crística, está precisamente el testimonio acerca de aquello que hizo y que sigue haciendo en todos el Señor en cada uno de nosotros. La vida, vino a darnos la vida, a buscarnos, a quitarnos de la muerte y llevarnos a la vida y a la plenitud de la misma. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de vida, tu espíritu de resurrección y vida, tu espíritu, Señor, de amor, de vida en el amor, de amor y vida para siempre. Y en tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.